La diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez Blanco, aprovechó la Comisión de Interior, presidida por Grande Marlaska, para criticar duramente a Pablo Echenique por su defensa, del rapero Pablo Geisal, y pedir la dimisión de Pablo Iglesias. Señor Marlaska, ¿sabe usted lo que es cobardía? Venir cuando la tormenta ya ha pasado. Este grupo había pedido su comparecencia en la Diputación Permanente y todos los grupos mayoritariamente votaron en contra. Y yo ya no le hacía por aquí. ¿Me puede decir usted, señor Marlaska, dónde lleva metido estos 3 días que hay disturbios en la calle? Pues bien, cuando pasó la tormenta, todos creíamos que llegaba la calma, pero no. Como el huracán que viene desde el otro lado del Atlántico, llegó el trumpismo de Podemos. Llegó un tuit del señor Echenique. Como usted no tiene Twitter, ay no, perdón, sí que lo tiene, que usted utiliza la cuenta personal del Ministerio del Interior para desearle suerte a ella y un cambio en Cataluña. Y fue condenado por la Junta Electoral, aunque después pidió perdón. Pero bueno, sé que tiene Twitter, usted vio este tuit. De todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, etcétera, etcétera. Usted hoy dedicó 45 segundos a reconocer, de manera genérica, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no dedicó ni un solo segundo a condenar de manera firme, sin medias tintas, de manera rotunda, la condena, la violencia a la policía. ¿Le suenan estas palabras, señor Marlaska? Seguro que le suenan, porque las dijo usted, al señor Torra. Usted hace un año le exigía al señor Torra que todas las fuerzas políticas condenaran la violencia. Usted le exigía al señor Torra que condenara la violencia de manera firme, rotunda, sin adjetivos ni medias tintas. La misma que yo hoy le exijo a usted. Usted le exigía al señor Torra y a todos los partidos políticos que nadie entienda a nivel nacional el silencio del señor Torra ante las agresiones a los Mossos y a la policía. Y usted, por último, pedía colaborar todos los partidos políticos para aislar a los violentos. Palabras que yo comparto al 100% con usted, señor Marlaska, y que usted hoy no ha usado en esta comisión. Usted hoy está con el señor Echenique, con este impresentable que alenta la violencia. Usted hoy tendría que estar anunciando que habría una investigación de la Fiscalía, porque estaba tanto el alcalde de Valencia como el señor Echenique incitando a la violencia contra los compañeros policías. Y, por supuesto, el señor Iglesias ya tendría que haber sido cesado. Señora Vázquez, señora presidenta, para un minuto el tiempo. Vamos a ver. Vuelvo a centrar la cuestión. El motivo de la comparecencia del señor ministro es el temporal Filomena, y así se acordó en mesa y portavoces. Y usted estaba en mesa y portavoces el día que acordamos esta comparecencia. Con lo cual, el tema que hoy traemos aquí a debate, explicación, cuestiones por su parte y explicaciones del ministro, es el temporal Filomena. Y usted ha empezado su intervención con un tema que no es de Filomena. Entonces, ¿va usted a volver a la cuestión? Es que mi pregunta es, ¿va a volver a la cuestión o ya se ha ido de la cuestión sin haberla iniciado? Le ruego, por favor, a usted y a todos los intervinientes que sigan. Es inevitable hacer comentarios de las actualidades que nos envuelven, pero es que es la comparecencia. Señora presidenta, con todos los respetos que tengo hacia la presidencia de la mesa, usted me ha interrumpido, cosa que no ha hecho al diputado de Bildu, durante los 15 minutos en los que se ha dedicado a hablar de la inmigración en Canarias, que yo lo entiendo, y después de la agresión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El señor Santiago utilizó 8 minutos y yo llevo 3 y ya me ha cortado, señora presidenta. ¿Esto es la libertad de expresión? Es que ya lo hacíamos, ya estábamos controlando el tiempo porque sabíamos que usted practica el sectarismo contra la diputada y la portavoz del Partido Popular. ¿Me deja continuar, por favor? Vamos a hablar del temporal. Claro que voy a seguir hablando del temporal. Pero puedo ir exponiendo. Yo ya estoy hablando de un huracán. Señores de Podemos, estaban hablando ahora de las manifestaciones que alientaba el partido de la derecha, el Partido Popular. Oiga, ¿por qué no se manifestaron cuando la gente quedaba en el paro? Cuando la gente no cobraba los ERTEs. Cuando los autónomos tuvieron que cerrar más de 80.000. No. Ustedes se manifiestan ahora. El señor Iglesias es culpable de lo que está pasando en las calles.
Y el señor Sánchez es responsable. Y el señor Marlaska, con su silencio cómplice, lo mismo. Y si no es capaz hoy de condenar aquí de manera expresa la violencia en las calles hacia los compañeros policías y hacia la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, debe de dimitir. Punto. Y hablamos de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta que tenemos estos días es que de repente nos enteramos que haya normalidad democrática. La normalidad democrática es que el gobierno, es decir, el partido que está en el gobierno, apoye la violencia en las calles. La normalidad democrática es que el señor Iglesias defiende por la mañana la mordaza a la prensa y a la tarde pide libertad quemando las calles. La normalidad democrática es que el señor Echenique pida todavía más caña a los violentos. La normalidad democrática de la tormenta que estamos hablando en la actualidad es que una ministra como la señora Montero culpabiliza a la policía de identificaciones racistas. O también forma parte de este huracán actual que el ministro Garzón acuse a la Guardia Civil de golpistas. Señores, anormalidad democrática fue meter a Iglesias de caballo de Troya en el gobierno. Pero, señor Marlaska, anormalidad democrática de este huracán perfecto que tenemos en las calles es que su asesor, el señor Delgado, diputado de Podemos hasta hace poco, que está de asesor en el Ministerio del Interior, alentando también a la violencia contra la policía y la Guardia Civil. Señora y justificando, diputada, ¿es el mismo que le ha hecho hoy el informe sobre Filomena? Señora ministro, diputada, le interrumpo porque tengo potestad para hacerlo cuando un diputado o una diputada no se ciñe a la cuestión. Y desde el minuto 1... Señora, con usted no estoy hablando, señora diputada. Señora diputada, con usted no estoy hablando. ¿Cómo se llama esta señora? Vamos a ver, señora diputada Vázquez, desde el minuto 1, y lleva usted ahora mismo, va por 9 minutos que le quedan de tiempo, no ha hablado en ningún momento de Filomena. Entonces, no es que haya iniciado con Filomena, le quedan 9 minutos. ¿Sí? Y tiene 15, o sea, lleva 6 minutos. Estoy hablando del temporal y de las consecuencias posteriores al temporal actual, que me parece muy respetable, y no voy a entrar en debate. Le digo que primera llamada a la cuestión. Le he llamado a la cuestión a todos los intervinientes que razonablemente se han ido de la cuestión. Así que se lo vuelvo a recordar. Desde el minuto 1 no ha hablado. No es verdad. No lo ha hablado. ¿Y tú has hablado de Canarias? Bueno, hoy está... Mire, no les tengo miedo, aunque me intenten silenciar, no lo va a conseguir, señora presidenta. Estaba diciendo, si el asesor este de Podemos, que critica a la Guardia Civil, fue el que le hizo hoy el discurso de Filomena al señor Marlaska. No puedo preguntar eso. ¿No es una normalidad democrática que haga un informe a una hora y pida agresión para la Guardia Civil a otra hora? Pero mire, por alusiones, el señor de Podemos hace alusiones a mi partido y yo las tengo que contestar. Usted habla de condenar a un artista. Y luego este señor es un artista. Un señor que deseaba que le volaran la nuca a los cargos del Partido Popular. Mírele a la cara a mis compañeros. A la señora Becerril le volaron la nuca efectivamente a su hermano y a su cuñada. Y al señor Jaime Mateu le volaron la nuca a su padre y a su hermano. Vázquez, ¿es eso un espectáculo? ¿Es eso un espectáculo? ¿Es una obra de arte para usted? Señor Santiago, no tiene la palabra. Y por último, señora Vázquez, le llamo a la cuestión por segunda vez. Señora Vázquez, le llamo a la cuestión por segunda vez advirtiéndole que a la tercera vez tiene consecuencias. Léase el reglamento. No ha hablado en todo el tiempo de la tormenta Filomena, que es el objeto de esta comparecencia. Parece que precisamente cuando tenemos la visita del ministro que comparece aquí es cuando ustedes, bueno, pues hacen una exhibición de todo tipo de cuestiones ajenas al objeto de la comparecencia. Presidenta, mi partido recibió alusiones continuadas por parte de Podemos, incluso por parte de Bildu. Señora Vázquez, está usted en una actitud de franca falta de respeto hacia esta presidencia y hacia este grupo y todo el reglamento que nos hemos dado. No voy a dialogar con usted. Tiene segundo aviso de falta. Y quiero que continúe cuando ha expresado usted el tema de Filomena.
Lleva 9 minutos de intervención. Sí, presidente. Solamente le digo que o habla del tema o está usted llamada a la cuestión ya por seguro. Vale, yo hablaré del tema, pero usted comprende que en los debates, cuando recibimos alusiones de otros grupos parlamentarios y la derecha ha sido aludida por Podemos y por Bildu 3 veces, yo tendré que responder. O también no puedo. Dígame si puedo hacerlo. Y continúo, si quiere, y si no, pues... Puedo hacerlo, ¿no? Claro. Ahora lo estoy consumiendo. Mire, yo le pido ya por último que el señor Echenique, el señor Iglesias, que paguen los desperfectos a todos los españoles. Bien, quiere hablar de anormalidad democrática. Es que usted, señor Marlaska, lleve 302 días sin aparecer por aquí. 45 comparecencias que teníamos solicitadas a las que usted no se digna venir a dar respuesta. Hoy aquí otros grupos han hablado de eso. La primera comparecencia, fíjese usted, el año pasado en enero, sobre la crisis migratoria en Canarias. Imagínese, todavía estamos esperando 1 año y 2 meses a que venga a contestarla. Después, la vacunación. Ayer la ministra de Sanidad dijo que iba a vacunar sanidad militar a los policías y guardias civiles. Hemos quedado perplejos a ver si usted algún día viene a hablar de eso. De los medios de protección que no tienen, de los ceses arbitrarios, de la violencia y agresiones que sufren los funcionarios de prisiones, de las salas del 091 como en mi tierra, en Galicia, en Ourense y Lugo, Castilla y León, la España despoblada, las que ustedes cierran y que hemos pedido su comparecencia. Pero usted no viene, Respecto al temporal de Filomena, de lo que usted hoy vino aquí, orgulloso, a responder. Y yo le digo, mire, cuando usted tiene que recurrir al 1986 para contarnos toda la ley de protección civil y no es capaz de decirme qué ha hecho desde el 5 de enero, usted tiene un problema con Filomena. Tiene un problema. Y por supuesto, los señores de Podemos tienen otro, porque presumir de un todoterreno, mientras el señor Iglesias dice mantita y peli y niñera pagada por todos, desde su casoplón y subiendo la luz un 100%, venir a presumir de un todoterreno es que, para resumir, lo que hizo Podemos en Filomena, tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa. Pero bien, el señor Marlaska, hasta que aparece 4 días después, no hace nada, no hay reacción, ignoran la alerta. 600 pasajeros tirados en Barajas, es decir, eso no se podía prever. Después, los camiones almacenados todos en autovías, es decir, si se preveía tanto, ¿por qué se dejó circular el transporte? Después, usted no declaró la emergencia nacional cuando podía declararla y declarar el nivel 3 porque afectaba a 8 comunidades autónomas y no lo hizo. Usted primero niega la norma, después invoca un precepto inexistente, después habla de interpretación de la ley. Tardan 57 horas en enviar la UME a Castilla-La Mancha, a Toledo. Es que, señor Marlaska, no sé si volvía a estar usted en Chueca como estos 3 días pasados. No sé dónde estaba usted. Pero mire, claro, yo creo que estaba usted más preocupado el día 10 de buscarle, efectivamente, un todoterreno, ya que estamos de todoterreno, al señor Sánchez, que de buscarle unas cadenas que no se las compraron hasta el día 9 a los policías nacionales y que cuando las compraron eran para el Sagra Picasso anterior y no servían para los coches actuales. Con lo cual, papelón. O de enviarle a los funcionarios de prisiones, porque efectivamente son sus funcionarios, a los que se olvidó, mire, con palas tuvieron que salir ellos de todos los centros penitenciarios. Usted a estos no le mandó todo terreno, solo había para el señor Sánchez. Y después, no sé usted dónde estaba, porque veíamos cómo Marlaska provoca gran estupor al decir que no hay atrapados en las carreteras. Y inmediatamente al día siguiente siguen embolsados 30 camiones en la A50. Yo no sé usted dónde estaba contando la realidad. Y después ya su sectarismo contra Madrid. Se negó a declarar zona catastrófica cuando todavía no conocía las consecuencias del temporal. Ordenó retirar la UME cuando no se había bajado el nivel. Madrid, para que sepan sus señorías, incluido el de Vox, está en nivel 2 del Platacén desde marzo. Desde marzo, es decir, no hemos cambiado el nivel. Entonces, puede solicitar los medios, y eso lo puede confirmar el señor Marlaska, los medios y los recursos del Estado siempre. Y yo le resumo ya por último la gestión previa al huracán que tiene ahora en las calles. Y es, miren, 600 kilómetros cuadrados, que es Madrid, fueron desalojados de la nieve en el mismo tiempo que 30 kilómetros cuadrados del aeropuerto de Barajas, que depende del Estado. Pero si no están felices con esta comparación, le pongo otra. 6.000 kilómetros de carreteras de Castilla-La Mancha, muy buena gestión del PSOE,
fueron limpios de nieve el mismo tiempo que 3.000 kilómetros de alta velocidad. Es un ejemplo en el que se resume la gestión de ayuntamientos y de comunidades autónomas y la gestión del Estado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Abad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. Quiero comenzar agradeciendo a aquellos que defienden a España y que respetan la Constitución y el ordenamiento constitucional y la legalidad, y que cumplen con su deber, agradeciéndoselo a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Unidad Militar de Emergencias, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Policía Local, a los transportistas, a los servicios de limpieza de las calles y carreteras, a los funcionarios de prisiones, en general a todos los españoles que ante las situaciones de emergencia permanente en la que estamos viviendo responden con el cumplimiento de su deber. Y por contra, nuestra repulsa y nuestra condena más firme a quienes atacan a los españoles, a quienes pisotean el ordenamiento constitucional, bien sea con golpes de Estado en Cataluña, creyendo que las calles y las instituciones son suyas, bien atacando a partidos democráticos en el ejercicio libre de unas elecciones, como en la pasada campaña en Cataluña ocurrió contra Vox, o esas turbas que queman las calles por apoyar a delincuentes reiteradamente condenados. Y especialmente condenar a quienes desde las instituciones, sean el presidente de gobierno o sean diputados, alentan, amparan y justifican a los delincuentes. Señor ministro, ha tardado usted 302 días en venir aquí, a la sede de la Soberanía Nacional, a rendir cuentas de su gabinete. 302 días. El 23 de abril fue la última vez que le vimos por aquí, cuando vino usted en relación con las peticiones de comparecencia del COVID. Hoy comparece, primero a petición de estos grupos, después dice que a petición propia. Y viene a hacerlo por una emergencia más, una de las muchas que tenemos, la Filomena. Pero mire usted, es que la Filomena terminó el 15 de enero. El 15 de enero, un mes después, comparece usted aquí. Fue cuando por fin el Aeropuerto Internacional de Barajas pudo estar libre en sus pistas. Pero usted, en cambio, no ha tenido a bien comparecer, a pesar de las muchísimas peticiones que se han hecho por diferentes grupos, empezando por el nuestro, para rendir cuentas de la gestión de su ministerio en otras emergencias que afectan muy seriamente a la seguridad de todos los españoles. Como por ejemplo la invasión migratoria ilegal, 32.000 inmigrantes ilegales asaltando Canarias. O los movimientos que desde su ministerio se hacen para contentar a los etarras con el acercamiento de los mismos. O la destitución, por ejemplo, de un funcionario como el responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto. O la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Y otros muchos temas por los que se le ha pedido que comparezca. Hoy está usted aquí por un tema que afecta, sin ningún lugar a dudas, al Sistema Nacional de Protección Civil. Y es verdad que ha dedicado usted una gran parte de su intervención a recordarnos lo que ya sabemos todos, lo que dice la ley. Si la ley está muy bien. Y a recordarnos lo buenos que son nuestros funcionarios de prisiones, esos a los que no se les quiere pagar una justa retribución por su trabajo, sean funcionarios de prisiones, sea Policía Nacional o Guardia Civil, a los que se les da limosna por jugarse la vida siempre cuando hace falta. Usted comparece aquí y yo le digo que usted ha hecho dejación de funciones como ministro del Interior, abandonando a los españoles, porque usted, y lo sabe bien, porque se lo han dado para leer, conforme al artículo 28 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, podía haber declarado de interés nacional e emergencia nacional cuando afecta, como así ha sido en el tema de Filomena, a la protección de personas y bienes, incluyendo una situación
como la actual, donde hay declarado un estado de alarma, con más razón si cabe. Cuando es necesario, como dice ese artículo 28, la coordinación de diferentes administraciones en un nivel supraautonómico, como así ocurrió con el fenómeno Filomena. Por tanto, se cumplían perfectamente las condiciones del artículo 28. Afectaban gravemente a personas y a bienes, y además se exigía y era necesaria la coordinación de administraciones por encima del nivel supraautonómico, incluyendo, por supuesto, a las administraciones locales. Y usted, conforme al artículo 29, era el único, usted, no mire para otro lado, usted, el ministro de Interior, el que podía haber declarado emergencia de interés nacional, bien a iniciativa propia, que es lo que debería haber hecho, o bien a instancia de cualquier delegado del Gobierno o comunidad autónoma. Y los efectos de esa declaración hubieran sido fundamentales para la seguridad de todos los españoles, especialmente, claro, de las zonas afectadas. El artículo 30 le deja bien claro que usted, el Ministerio del Interior, asumiría la coordinación de todas las actuaciones, de todos los recursos estatales, autonómicos y locales. Incluso le faculta para poder exigir de recursos de otras administraciones que los pusieran al servicio de esa emergencia nacional, al servicio del Sistema Nacional de Protección Civil. Usted era el único que tenía esa facultad. Y ustedes se han dedicado a mirar hacia otro lado, como siempre en tantos temas, a echarle la culpa al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid o a la de Castilla y León o a la de Castilla-La Mancha. Pero una vez más, como en tantos temas, como los que le he citado de Canarias o de Cataluña, donde no están ustedes, es donde se les debería esperar, que es tomando las riendas como Gobierno de España de situaciones de absoluta emergencia. Que, por cierto, cuando les interesa, qué rápido actúan, aplicando sucesivos estados de alarma, confinando a todos los españoles y lanzando a la ruina económica a miles de autónomos y comerciantes. Usted, señor ministro, y con eso voy terminando, hoy comparece aquí ante esta Cámara, ante el Poder Legislativo, pero ha demostrado un desprecio absoluto hacia esta Cámara. Ha hecho una completa dejación de funciones. Usted, señor ministro, su ministerio y, por tanto, su Gobierno, han abandonado a los españoles de bien en los momentos más difíciles, cuando había una terrible pandemia que aún seguimos sufriendo, cuando había una terrible emergencia meteorológica como Filomena o cuando hay una terrible emergencia de seguridad en nuestras calles. Y evidentemente las calles de Barcelona, de Gerona, de Lérida, de Madrid, de Granada, de Zaragoza han sido tomadas reiteradamente por los delincuentes. Su ministerio y su Gobierno debería haber actuado siempre al lado de los españoles, siempre al lado de la ley y siempre al lado de los servidores públicos. No lo ha hecho y yo por eso le reitero hoy nuestra petición de que presente usted la dimisión y si no que sea cesado de manera inmediata. Se lo pedí cuando pedimos el amparo del Ministerio para que hubiera unas elecciones libres en Cataluña y su respuesta, señor ministro, fue miserable. Se giró hacia la bancada de Vox y nos acusó de fascistas, nos acusó de violentos, dijo que por nuestra culpa había miedo y que nosotros generábamos odio. Pero mire usted, se equivocó de lado. Los que recibíamos las piedras, los insultos y las amenazas éramos nosotros, no su Gobierno, que siempre que lo necesita tiene a su lado protegiéndoles a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, yo voy a... Condena de la Junta Electoral Central. No es condena. Díganlo, si es que ustedes hablan así siempre. No sé si es porque solo, y le veo en el teléfono, tuitea. Hay que pensar un poco, reflexionar antes de poner algo por escrito o decirlo. No es condena. Se dijo que fue algo inadecuado, indebido, pero que evidentemente no procedía a abrir el expediente y se archivaban por circunstancias concurrentes. Como la petición inmediata de disculpas y de reconocimiento del hecho, reiteradamente. Además, calificándolo por el propio ministro de un error importante. Quizás que a ustedes el reconocer errores les suene algo
absolutamente marciano, hablando del día de ayer, en esos términos. Le vuelvo a decir lo de la Junta, lo de la normalidad democrática, mi discurso, lo del asesor señor Delgado, es que nada relativo. Zona catastrófica nivel 2, ya se lo he explicado, contestando tanto al señor Gutiérrez como al señor Ortega Smith. Ya le he hecho alguna referencia, quiero decir, porque ya en esos términos, perdón, en los términos indicados. Y finalmente, eso sí, ha empleado mucho tiempo en lo que ha sido mi referencia o mi expresión al reconocimiento previo al inicio de los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a mi respaldo de su actuación y a mi condena de los hechos violentos que se están aconteciendo. Cogiendo esa circunstancia, le vuelvo a decir, yo no soy, por así decirlo, excesivo en mis manifestaciones públicas. No me gusta el exceso porque creo que dejan de tener contenido y eficacia. Yo me dedico a proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mi gobierno, y el gobierno al que tengo el honor de pertenecer, con medidas de protección. Y ayer, como lo ha recordado el señor David Serrada, a las 9:35, 10, se puso un tuit en esos sentidos, porque no tenía actividad fuera del Ministerio. Y a mí los excesos de llamar a una cámara para poner medio minuto o 40 minutos, sabiendo que iba a estar aquí y sabiendo que ellos saben evidentemente de cuál es la posición de su ministro, la cual hizo referencia en el tuit, me parece. Ser excesivo quita muchas veces contenido y esencia realmente a lo que uno siente y a lo que uno le importa y a lo que uno le interesa. Hay que ser, y sobre todo hay que mantenerlo. Si no, se lo digo a usted, igual le interesó mucho Filomena el día 9, 10, 11, 12, incluso el 11, ya luego parece que terminó, conforme alguno de ustedes ha referido, no duró hasta el 18, pero quizá hoy ya no le parezca tan importante. Y un fenómeno como la borrasca Filomena es importante, por lo menos para haberle dedicado un poquito más de tiempo en su intervención. Pero claro, si no me escucha, pues claro, es lo que ocurre cuando uno se dispersa en ese sentido. Y luego siempre ese jueguito me gusta, ese jueguito, mire, ahora se lo voy a decir para terminar antes del otro. Ese jueguito, señora Vázquez, me mira ahora usted, por favor, perdone señoría, si quiere me mira, si no, no. Lo de conceptos como si se ha ido usted por Chueca otra vez, etcétera. Sea primero un poco más respetuoso con la diversidad. Esos juegos, perdone, no ha salido, vaya usted por el barrio de Salamanca o por el Retiro o por Carabanchel. Sea usted cuidadosa con sus expresiones. A mí, desde luego, nada, yo ya estoy, quiero decir, muy curado de esas circunstancias. En esos términos, y finalmente para referir a la libertad de expresión, volver a decir que la libertad de expresión es la piedra basilar de todo Estado de Derecho. La libertad de expresión es lo que define una democracia y lo que define una sociedad sana en todos los aspectos. La libertad de expresión no es escuchar lo que nos gusta. Eso es otra cosa. La libertad de expresión es escuchar lo que no nos gusta, lo que incluso aborrecemos. Si no, no tiene mérito la libertad de expresión. Evidentemente, la libertad de expresión, y como también dice el artículo 20 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, tiene sus límites. Pero hay límites que pueden tener su respuesta en el ámbito penal o en otro ámbito, como es el derecho al honor o a la imagen. Y la reflexión, y hacer una reflexión detallada, cuidada e importante, es de sociedades democráticas sanas y saber, y cada día más. Evidentemente, lo que la libertad de expresión no ampara es provocar la violencia, el odio. Claro que no, evidentemente, pero tenemos que ser cuidadosos de cuál es la respuesta que hay que dar a determinadas conductas. Pero no hay que quitar importancia a los discursos de odio. Porque el discurso de odio, eso también lo recuerdo,
es la antesala de los delitos de odio. El discurso de odio es del que quiere generar violencia y utiliza a otros, o su discurso sirve y utiliza a otros terceros como instrumento porque tienen o una consideración hacia esa persona, hacia esa... Miren, es una cuestión compleja, pero en que tenemos que reflexionar, y evidentemente ya en lo que es creación artística, etcétera, pero ya me meto en lo concreto, evidentemente la libertad de expresión todavía tiene que ser mucho mayor, mucho más amplia y mucho más cuestión. Hay que analizar, hay que reflexionar y hay que trabajar en la materia. Lo voy a decir. La libertad de expresión lo que no ampara, evidentemente, es la violencia. Nada ampara la violencia, ni el ejercicio de ningún derecho ampara la violencia. Yo siempre he criticado la violencia. Siempre he criticado. Y ustedes dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mi reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. He tenido que decir 1000 veces que cuando se ponen el uniforme no cambian. Y voy a dar un ejemplo que me sirve lo que ha dicho el señor Iñárritu. Cuando se pone el uniforme de los valores constitucionales. Porque entonces es cuando más garantizan los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, porque es su obligación conforme al artículo 104. ¿Y qué ejemplo quería darle el señor Iñárritu? Lo de Linares. Agentes de la Policía Nacional hizo un comunicado al respecto inmediatamente. Y no quiero prejuzgar, y menos como ministro del Interior, hasta que haya una sentencia definitiva y firme, pero entiéndanme lo que digo. No sé el grado de impunidad que sentirían los involucrados, pero sus compañeros vestidos de uniforme les detuvieron inmediatamente y les pusieron a disposición judicial y hoy están en prisión provisional por resolución judicial. Es decir, ese uniforme que portaban esos policías nacionales estaba cargado de valores democráticos. Como está cargado de valores democráticos, el uniforme de los policías nacionales que están en la calle en funciones de seguridad ciudadana y orden público estos 3 días y todos los días del año. Y como cuerpos democráticos, cuando hay algún tipo de disfunción se analiza, se evalúa y se resuelve. Y se acuerda lo que proceda. Pero déjenme que concluya en eso. Esos uniformes de nuestros hombres y mujeres, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyo las policías autonómicas y las policías locales, están cargados de valores democráticos, tanto que cuando hay alguna disfunción, evidentemente hay responsabilidades, como en cualquiera de nosotros, de cualquiera de los funcionarios públicos. Todos nosotros espero que estemos también cargados de valores democráticos. Y si alguna vez cometemos algún error, pues recibiremos la sanción oportuna y correspondiente. Y evidentemente la violencia desterrada, porque evidentemente no hay derecho que pueda ser defendido con el uso de la violencia. Yo por eso siempre le refiero, y se lo decía en una comparecencia anterior, ahora voy a ser pedante, pero bueno, permítanme esta pedantería, a la representante Bale de la CUP, ¿no? La señora Bale de la CUP, Bale de la CUP, le decía, y lo que no me dijo es si lo leyó o no lo leyó. Un libro, le dije, mire, cuando hablamos de todo esto está muy bien la desobediencia civil, pero vayamos a los maestros. Entonces vayamos a Henry David Thoreau, ya en 1840, 1845. Le recomiendo un libro de escritos políticos del Manantial donde está desobediencia civil. Y evidentemente uno, si no está conforme con una decisión mayoritariamente o con cualquier circunstancia, lo hace saber, asume las consecuencias e intenta cambiarla, pero no ejerce nunca la violencia. La violencia está extramuros de cualquier ejercicio del derecho. Se puede evidentemente estar en o no colegir o no estar de acuerdo con una decisión mayoritariamente aceptada, pero evidentemente si uno la desobedece asume las consecuencias en un Estado de derecho. Y evidentemente nunca el ejercicio de la violencia. Y como creo que más o menos he dicho todo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, se lo reitero,
lleva usted 302 días sin comparecer ante la Comisión de Interior. Y ya que le gustan tanto los datos y las cifras, no confunda las preguntas de control al Gobierno de 3 minutos con comparecencias para tratar un tema que duran un mínimo de 3 horas. Segundo, ciertamente yo como usted no me leo los discursos que me escriben otros. Por tanto, discúlpeme si mi intervención cometí el lapsus de decir 32 en vez de 23. Pero no porque haya dicho 23, sigue habiendo una tragedia de invasión migratoria ilegal en Canarias, de la que se están viendo afectados los comerciantes, la seguridad, los hoteles, etcétera, etcétera. Siguiente, claro que sí, que nosotros decimos y denunciamos el fracaso de las comunidades autónomas, por mucho que ustedes lo tapen en ese consenso progre con palabras como resiliencia, cogobernanza, consenso, para ocultar detrás el fracaso que significan las comunidades autónomas. Fracaso en lo político porque están siendo el trampolín de los separatistas y de la insolidaridad entre las regiones de España. Fracaso en lo económico porque nos suponen el doble de gasto para los mismos servicios básicos fundamentales como por ejemplo la sanidad o la educación. Y tercero, fracaso en la gestión porque aumenta la burocracia y los problemas a los españoles. Cuarto, la ley que usted conoce, o que debería conocer, la 17/2015, le deja bien claro que cuando se produce, y le leo literalmente, no es una cuestión de opinión, cuando se producen situaciones que estén sujetas a la ley de alarma, excepción y sitio, estamos en un estado de alarma, que supongan la necesidad de coordinación entre administraciones por encima del sistema supraautonómico y que requieran una dirección nacional, el ministro de Interior puede declarar situación de interés nacional. Usted no quiso hacerlo porque era más fácil dejar a las comunidades autónomas, porque si las cosas se complicaban con la Filomena ya tenía a quien echarle la culpa. Dejación de funciones cuando pudiendo hacerlo no lo ha hecho. Quinto, nos tiene usted mareados con el tema de la libertad de expresión. ¿Pero qué se ha creído? ¿Que nos va a dar lecciones? Usted, el ministro de Interior, usted que dice que hay que escuchar aunque las cosas que se digan no nos gusten. Como no nos dejaron hablar a nosotros del grave problema que hay de inmigración ilegal, de islamización de muchas partes de Cataluña, como no nos dejaron a nosotros denunciar las corrupciones del separatismo en Cataluña. Usted que dice que nunca amparará la violencia, cuando le pedimos amparo como ministro del Interior y no amparó a nuestros candidatos en la última campaña, cuando ha dejado tirados a los policías frente a las hordas de la extrema izquierda. Mire, quisiera terminar dirigiéndome a la máxima expresión del comunismo marxista totalitario que existe en esta Cámara. El secretario general del Partido Comunista, que se atrevió a decir en una entrevista que si hubiera un proceso revolucionario iría a la Moncloa a por su majestad el rey, que justificó que el asesinato del zar Nicolás II estaba justificado, que se declaró, elogió a Lenin, a Castro y a Maduro. Mire, termino, señora presidenta, porque creo que ellos se han pasado un poquito más del tema. A la extrema izquierda marxista comunista, la de los tiros en la nuca y las checas, y a los bilduetarras que vengan en esta Cámara a hablarnos de libertad de expresión y derechos humanos, es una bazofia tan impresentable que no diré ni una palabra más. A continuación tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, efectivamente, a lo mejor yo no le escucho a usted, pero usted a mí no me escuchó nada. Le pedí varias cosas. La primera vez intervine diciendo que había pedido esta diputada la comparecencia de usted en la Diputación Permanente. Es decir, el día 25 de enero fuimos el primer grupo parlamentario que debatimos en esta Cámara la idoneidad de que usted viniera a dar explicaciones sobre el temporal Filomena. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Negarse y votar en contra de que usted viniera. Entonces, no diga que a esta diputada no le preocupaba el temporal Filomena cuando el día 25 yo traje este debate a la Cámara. Y fue precisamente su grupo parlamentario quien rehusó ese debate. Segunda cuestión. Yo, a diferencia del señor Sánchez, que estaba al lado del señor Redondo, yo, a diferencia del señor Sánchez, cumplo las cuarentenas. Y el día 27 estuve en una reunión aquí con varios compañeros y no llegué hasta esta semana al Congreso de los Diputados. Porque yo, como el resto de ciudadanos españoles, cumplimos la cuarentena. No como el señor Iglesias ni el señor Sánchez. Esa es la diferencia que también quería dejar muy clara en esta reunión. Tercer tema. Retiro lo de Chuecas y le ha molestado. Pero es que usted, el día que ardían las las calles en Barcelona, estaba en un local en ese barrio y hacía referencia a ese local, a válgame Dios, vamos, al que yo también voy. Lo otro
no venga ahora con eso, porque mire, todo lo contrario. Yo defiendo, y en esto usted me entenderá, que cada uno que ame a quien quiera, como quiera, y yo lo defiendo todos los días, con mi vida y mi manera de practicar. Ya está. Y lo dejemos ahí. Respecto al otro tema que quería hablar. Mire, claro que se pudieron hacer cosas mejores. Yo hablaba con gente de la DGT, de otras comunidades autónomas a las que no se les ha llamado para venir a colaborar a las regiones afectadas. Si ustedes preveían este temporal, ¿por qué no les han llamado? Después, ahora ya que en las réplicas nos deja la presidenta intervenir un poco de manera más genérica, yo le digo al señor de Bildu, ya que habla de desaparecidos, que se comprometa a encontrar a los culpables de 370 crímenes de ETA que siguen sin resolver. Si usted realmente quiere hablar de desaparecidos, hable de esas familias. Después, usted habla, señor Marlaska, de que es ser excesivo si se condena. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo le pido, así, que lo diga expresamente, condeno la violencia de manera firme, rotunda, sin adjetivos ni medias tintas. Lo que usted exigía para el señor Torra. Se lo exijo yo hoy. ¿Tan difícil le cuesta decir esto? ¿Tan difícil le cuesta rechazar el tuit del señor Echenique y pedir que se investigue? ¿Tan difícil le cuesta atacar al señor Iglesias, ponerlo en su sitio y decirle que lo cese el señor Sánchez? Es que le cuesta tanto, señor Marlaska, y defender a la policía y la Guardia Civil. Y por último, mire, quedan, ya que vamos hablando aquí, cada uno trae su libro, yo hablo el mío. De inmigración se ha hablado bastante. Le pido que dé órdenes de que no se cierren las salas del 091 que se van a cerrar en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, en base a una orden que ustedes han aprobado el 13 de enero del 2020. Es el desmantelamiento de la seguridad en las zonas despobladas. Y no nos merecemos una seguridad de segunda categoría, señor Marlaska. Nos merecemos la misma que las ciudades más habitadas. Nada más y muchas gracias. Espero que sus discursos no impregnen a nuestra sociedad, porque lo digo. Señora presidenta, tengo que pedir la palabra porque me parece inaceptable. No tiene la palabra, está interviniendo un miembro del gobierno. Pero no tiene la palabra. No tiene la palabra, señor Ortega Smith. Perdón, es que si se me hubiese referido que yo solo puedo hablar de Filomena, pues quiere decir que solo hubiera hablado de Filomena. Estoy respondiendo a comentarios que están realizando sus señorías. Si a mí se me limitan, no me enfado, ¿eh? Ustedes me lo dicen antes, yo no hablo de lo que ustedes me dicen a mí, y así lo de la contradicción a la que yo estoy acostumbrado, por lo menos en el mundo jurídico judicial, garantizar la defensa, la igualdad, esas cosas, pues entonces, claro, si ustedes quieren otro modo de actuar y de ver, yo me callo, no pasa nada, ustedes me establecen las reglas y ya está, en los términos anteriormente indicados de la libertad de expresión. Respecto, señora Vázquez, pues vuelvo, bueno, antes de la señora Vázquez, perdone, el señor Gutiérrez, he venido, le he contestado, creo que le he contestado a todas. Yo creo que las señoras funcionarias de la Cámara le podrán indicar cuando le den copia, si me dejan, le concluyo, le digo todos los términos, los protocolos que existen, se lo he contestado. Usted me dice que yo le dé los números. Claro, yo vengo a dar los números que yo tengo, pero si usted supuestamente tiene unos datos y unos números, démelos. Yo no puedo contestar. Si usted me dice, en centros penitenciarios, no sé cuántas horas, cuántos días estuvieron sin energía. Oiga, yo lo que no puedo saber, lo que le digo es que fue un centro únicamente, algo, y se lo he contestado, extraordinario, excepcional, y se tomaron todas las medidas necesarias y precisas por la propia situación. Usted ha hablado en general, etcétera. Tráigamelos aquí y yo entonces le podré contestar. Eso no es inversión de la carga a la prueba. Lo que yo ya no puedo es, usted hace una ideación de lo que usted quiere, el mundo feliz, que a usted le interesa para su exposición, y yo encima tengo que entrar en ese mundo y creer, pues dibújemelo y yo entro, ¿vale? Como dice en el País de las Maravillas. En ese sentido. Y señora Vázquez, para no tener que luego pedir disculpas, que a mí ya le he dicho que ya esas cosas no me afectan, lo mejor es no caer en ellas, para no pedir disculpas. Le digo por lo de Chueca. Es lo mejor no caer para no tener que pedir disculpas. Y esas cosas normalmente cuando uno las dices por algo, no salen así. Si no, lo otro. No, yo ya de este tema, mire, me aburre mucho porque encima es su mala fe.
Porque, sí, perdone, me aburre mucho y déjeme también a mí esa libertad de expresión que usted dice, y yo no suelo ser así. Porque creo que expliqué en televisión española, en todos, el sitio, por qué estaba yo, dónde estaba y en qué circunstancias. Estaba en ese sitio a las 11, porque evidentemente yo no tengo, y quité el cocinero que tenían el anteriores ministros del Interior. Y fui media hora cerca del Ministerio del Interior, a un sitio evidentemente donde voy, donde comía y donde cenaba, a tomar una hamburguesa con el que era director de gabinete, y ya estoy harto del temita, ¿entiende? Para volver a mi despacho a trabajar, y mientras tanto comunicando y conectado. Y no estaba, como se dice, tomando, estaba una hamburguesa y un vaso de agua y una copa de vino blanco, creo, para los que quieran, ¿entiende? Y eso ya, cuando uno, la función pública le importa y le interesa, y cuando ha dado justificación y lo ha explicado, que se lo reiteren, y con esa mala baba, y poniendo, sí, mala baba, perdonen, mala baba, y poniendo el concepto de Chueca, pues ya llega un momento en que cansa. Y por eso ya no voy a hablar más del tema, pero quiero ya decírselo, senta mi desahogo, pero se lo vuelvo a repetir, por activa y por pasiva en los términos de lo ocurrido. Y por eso a los que nos interesa la función pública, por eso, con el día viernes, el viernes 8, y por eso me sé los días de enero, yo no estaba ni en un partido de fútbol, no estaba ni viendo una película. Yo el 8 a la noche no me llevé cámaras, ni lo puse en la web. Estaba en la dirección de tráfico, donde fui con la subsecretaria a las 11 de la noche, con la nevada y con todo. Y estuve allí hasta altas horas de la madrugada viendo lo que estaba ocurriendo y cómo podíamos sacar a los vehículos de la M40, de la M50, en la Nacional 4, fíjese, todavía me acuerdo, en 100, ¿cómo se llama? Donde lo de la construcción lo de Madrid con Toledo, esa construcción, esa urbanización tan grande, se enseña por ahí, por Cienpozuelos y por todo eso, que hubo una cuestión, y luego también en la A2, en la zona de un poco antes de Alcalá. O sea, estaba viendo allí las cámaras y viendo y tomando, con la agrupación de tráfico, con el general de tráfico, con el coronel de la agrupación del sector de tráfico de Madrid. Pero yo no me las llevo, las caras. Y por eso ya lo del tema, el otro tema, perdone que me sirva de desahogo, ya cansa. Porque yo cuando meto la pata no me importa y la reconozco. Cuando lo del tuit he dicho que se metió la pata, lo reconocí y lo dije. Y dije error importante. Pero cuando a uno le interesa la función pública, a la que llevo 33 años dedicado, hay cosas que muchas veces aguantan, pero ya llega un momento en que uno necesita un poco de desahogo, porque no es así. O sea, con Chueca, con todo, puede usted jugar conmigo todo lo que quiera, pero con mi trabajo no, salvo que diga una verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.